Es un polígono. ¿Cómo saber si una figura geométrica es o no un polígono? Vamos a conocer algunos polígonos, los más comunes. Vamos a ver un vocabulario importante que nos va a permitir trabajar de aquí en adelante. Y vamos a ver dos tipos específicos de polígonos, los regulares y los no regulares. Bueno, ¿qué es un polígono? Es cualquier figura cerrada que tenga como mínimo 3 lados o puede tener más lados. Y estos lados deben ser todos rectos. Es muy importante que esta figura sea cerrada, es decir, que no tenga ningún agujero y que todos estos lados estén conectados. Si hay algún agujero o algún lado que no esté conectado, ya la imagen o la figura geométrica deja de considerarse un polígono. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a saber si una figura es geométrica o no? Vamos a ver acá unos ejemplos que nos va a permitir reconocerlo de una forma más práctica. Entonces, estos son polígonos y estos no son polígonos. Acá vemos las imágenes de color naranja, las cuales son polígonos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que son polígonos? Porque miren, primero, todas las tres imágenes están cerradas. Mire que no hay nada que corte la comunicación de las líneas, no hay ningún agujero. Vamos a verificar los lados. Esta imagen tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados que están todos comunicados, conectados. Es decir, que esta primera imagen sería un polígono. Ahora acá vemos el triángulo que también tiene como mínimo, miren, 3 lados. También está cerrado y también está conectado. Y tenemos acá esta imagen de 4 lados, un cuadrilátero, también conocido como cuadrado, que también tiene 4 lados, está unido y se considera polígono. Ahora vamos a ver estas imágenes de azul. Estas no son polígonos porque nos damos cuenta que no. La primera es una línea recta que no está unida ni comunicada con nada, por lo tanto no es un polígono. La segunda sería similar a un polígono, pero vemos que en este espacio de acá que les estoy señalando con el cursor hay un agujero, es decir, las líneas pierden su conexión en este punto, por lo tanto no serían polígonos. Y vemos finalmente el círculo, porque el círculo no es un polígono sabiendo que es una imagen cerrada, porque en la definición de polígono son muy claros cuando nos dicen que deben ser lados rectos y el círculo tiene una forma circular, es decir, una forma curva, por lo tanto no es considerada un polígono y sería muy difícil o más bien imposible identificar sus lados. Listo, vamos a ver los polígonos más comunes. Ellos se clasifican según el número de lados. Entonces tenemos, cuando tienen 3 lados es un triángulo, que ya lo conocemos, 4 lados, un cuadrilátero, que también lo veíamos en el ejemplo anterior, 5, el pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octágono, 9, eneágono o nonágono, 10, decágono y 12, dodecágono. Más adelante en el desarrollo del curso dentro de Classroom, les voy a compartir una infografía donde vamos a poder ver a mayor profundidad los ejemplos de estos tipos de polígonos. Bueno, vamos a ver un vocabulario que es importante y que nos va a permitir trabajar dentro de nuestra área de geometría. Entonces, bueno, yo sé que estos son términos muy importantes. eh, Deberás memorizarlos, pero no te preocupes, no es demasiado difícil. Inicialmente son algunos nombres que puede que no conozcamos, pero su explicación es muy sencilla. Entonces acá vemos la primera, que es la palabra ángulo. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura que se forma cuando hay dos líneas semirrectas. Entonces, mira, esto es una línea semirrecta y esta es otra línea semirrecta. Este espacio que hay entre estas dos líneas, acá está marcado por medio de esta flecha, es lo que nosotros denominamos ángulo y lo podemos medir a través del transportador y se mide en grados. Veamos, ¿qué más? O también conocida como una esquina. Bueno, ¿qué es la vértice? Es el punto en donde se encuentran las dos semirrectas, son las puntas de un polígono.
Por ejemplo, acá tenemos el ángulo, ¿cierto? Están esta recta y la segunda semirrecta. Acá vemos la curva que nos indica el ángulo. Este punto, perdón que acá esta imagen de guardar me lo tapa, pero vamos a ver acá. Este punto que vemos acá, ese punto en donde se unen esas dos semirrectas es lo que se denomina vértice. En este caso, como es un triángulo, encontramos 1, 2 y 3 vértices, que una me la está ocultando el logo de Pinterest. Listo. Lado. Es el borde recto de un polígono, es decir, es cada una de las líneas rectas. Entonces, por ejemplo, este triángulo tiene 1, 2 y 3 lados. Ahora analicemos este cuadrilátero. Entonces tenemos, acá hay una línea recta, que sería un lado, segundo lado, tercer lado y cuarto lado. Esta sería un vértice, dos vértices, tres vértices y cuatro. Y por consiguiente también encontraríamos cuatro ángulos. Y lo mismo con esta otra imagen. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos. Ahora vamos a ver unos tipos de polígono que es muy importante que lo conozcamos. El primero se llama el equiángulo. Es aquel en el que todos los ángulos internos son iguales. Los ángulos internos son estos que me están marcando acá con las flechas. Cuando estos ángulos son iguales, por ejemplo, este triángulo se llama equiángulo. Equilátero es cuando los lados tienen la misma longitud. Quiere decir, si yo midiera estas líneas, todas estas líneas de la figura geométrica medirían exactamente lo mismo, tendrían el mismo largo. Cuando cumplen con esas características se llaman equiláteros. Y el polígono regular, es aquel que cumple con las dos características, es decir, sus ángulos internos son iguales y los lados tienen el mismo largo o son iguales. Vamos a empezar a ver acá la clasificación de los polígonos regulares. Listo. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Acá encontramos algunas figuras de ellos. Acá los podemos ver. Estos son unos ejemplos. Este tiene 4, 5 lados, 6 lados, 3 lados, 7 lados y acá también 6 lados. Y acá vemos los polígonos irregulares. Por ejemplo, no todos los lados son iguales. No todos los ángulos son iguales. Por ejemplo, los ángulos son iguales, más los lados no lo son. Los lados son iguales, pero los ángulos no son iguales. Y no todos los lados ni todos los ángulos son iguales. Es decir, esta no estaría catalogada en ninguna de las categorías que vimos entre los temas de acá. Se los vuelvo a mostrar. Esa última figura no sería ni equiángulo, ni equilátero, ni regular. Para que veamos a mayor profundidad el ejemplo. Bueno, señoritas, muchas gracias por participar de esta clase.